Tras las fiestas de Navidad de 1517, donde se celebraron grandes justas en Valladolid para regocijo de todos y donde tomó parte Carlos, la peste invadió la ciudad, pero no sería el peor de los males, ya que se habían convocado cortes dedicadas especialmente a recaudar impuestos. Pero tampoco era eso lo que peor llevaban los representantes. Lo peor era que en las cortes tuvieron asiento los extranjeros. Y se juntaron, pues a tratar de ello, y acordaron hablar a don García y a Mota, dos representantes, diciéndoles que no era justo que asistiesen en las cortes extranjeros. Hizo la plática el doctor Zumel, procurador de Burgos, sobre lo cual pasaron muchas discusiones, ya que no se pudo tomar ninguna resolución. Y cuando los procuradores se volvieron a juntar, el mismo doctor Zumel, en nombre de todos, requirió que no estuviesen en las cortes aquellos señores que no eran naturales, y que si hacían lo contrario, sería un agravio para todos, y así lo pidió ante el secretario. Además, las cortes, decía, son la comunidad del reino en mutua deliberación en cuanto son la reunión de los procuradores, cuyas conclusiones y compromisos afectan a todos porque han sido consentidos, deliberados y concluidos por todos, por la voluntad e inteligencia de todos los miembros del reino y en conformidad con las leyes y ordenanzas del mismo. El monarca que se ha conformado con las cortes del reino de acuerdo con las leyes y ordenanzas del mismo, realiza la decisión, la determinación concreta y la acción que resuelve lo conformado en las cortes. Su bien es el bien del reino y servicio de éste, y es responsable ante ellas y responsabilizado por ellas, y así, por extensión, responsable ante y por las ciudades y ante y por los ciudadanos. El reino y los regnícolas son libres y dignos, porque pertenecen a esa comunidad política en la que pueden ser activos y por la que se sienten incumbidos y responsabilizados. Pero en estas cortes, como luego en las de Santiago y en La Coruña, estos principios serían letra muerta. Tras esto, el doctor Zumel recibió amenazas por parte del entorno flamenco. No obstante, el doctor Zumel se significaría a lo largo de las cortes y en concreto a la hora de la jura del rey, a quien forzó a significarse en concreto en lo relativo a excluir a los extranjeros de los cargos del reino. Y como este capítulo no se especificó señaladamente, el doctor Zumel tornó a decir que el reino suplicaba a su Alteza que especialmente jurase esto que tocaba a los extranjeros. Y esto dijo muchas veces el doctor, porfiando de que su Alteza lo jurase. El rey respondió: esto juro. Con eso se cerraron las cortes, en falso. Nadie quedaba conforme. Unos por unos motivos y otros por otros. En ellas se comprometió a una serie de cuestiones, desde replantar bosques hasta evitar sacar metales preciosos o caballos de España. Desde que no se diese a extranjeros oficios y beneficios hasta que en la Casa Real solo hicieran servicio castellanos y españoles, así como asuntos relativos al uso de los médicos y al juego de dados. También se instaba a Carlos a que aprendiera la lengua de Castilla, que su madre siguiese como reina y que Navarra siguiese perteneciendo a la corona de Castilla. Lo primero, suplicamos a vuestra Alteza que la reina Nuestra Señora esté con aquella casa e asiento que a su real majestad se debe como a reina y señora de estos reinos. Lo cual denota que ya se había hecho público el Tratado de Noyon, con sus cláusulas gratuitamente humillantes para España y que sin duda fueron tratadas por el señor de Chevres, con el visto bueno e irresponsable de un Carlos I bisoño. De destacar es el punto 35 de las peticiones de Cortes, en el que, hablando de la justicia, piden que sea universal para todos, porque parece grave, siendo todos vasallos de vuestra Alteza e estando todos residiendo en su corte, haya diversas justicias que juzguen a unos y a otros. También es de destacar la petición 58,
relativa a los bienes raíces que pasaban a la Iglesia, ya que, si esto no se remedia con tiempo, en muy breve será todo, por la mayor parte del reino, suyo, lo cual es en muy gran daño de su patrimonio real. Cuestión esta que reiteradamente salía a flor en las reuniones de Cortes desde la Edad Media y cuya resolución, un tanto extemporánea, se demoraría hasta la desamortización de Mendizábal. En las Cortes de Valladolid se realizaron un total de 88 peticiones, todas tendentes a un mejor gobierno del reino, que fueron aceptadas y en un principio incumplidas. El incumplimiento de estas medidas trajo una serie de consecuencias encadenadas que abocaron irremisiblemente a la guerra. Tras haber jurado los fueros y libertades de Castilla en febrero de 1518, las Cortes de Aragón en Zaragoza también reconocieron a Carlos como rey, pero en lo tocante a los servicios y contrariamente a lo ocurrido en Castilla, solo le concedieron poco más de lo necesario para pagar deudas atrasadas de la corona. Finalmente, y encontrándose en Barcelona, interrumpió Carlos el periplo por los reinos al tener conocimiento del fallecimiento del emperador Maximiliano, ocurrido el 12 de enero de 1519, y de su elección como nuevo emperador el 28 de junio del mismo año, siendo que el rey de Francia se oponía a la elección. Oposición que no manifestaba de manera amigable, sino que, despechado, procuraba alcanzar alianza con el rey de Inglaterra. La marcha hacia Alemania pasaba irremisiblemente por Valladolid y por la reunión de Cortes que de manera irresponsable fueron convocadas en Santiago de Compostela, ciudad que curiosamente no tenía representante en las mismas. Los ánimos se iban calentando y el 7 de noviembre de 1519 es el día de la célebre Carta de Toledo a las demás ciudades castellanas. El 12 de febrero de 1520 se convocaron las Cortes de Santiago. A partir de ese momento, el clima social y político, que ya estaba enrarecido, tomó aspectos de confrontación. El 19 de febrero, desde Burgos, Carlos escribía a la ciudad de Toledo prohibiéndole que se concertase con otras ciudades y cartas a las ciudades convocando cortes en Santiago. La situación estaba alcanzando posiciones más que peligrosas. 5 días más tarde, el 24 de febrero, se envía una carta de la ciudad de Salamanca a la ciudad de Zamora. En esa carta hay implicada toda una definición del reino, de las ciudades y de los hombres de Castilla, junto con una indicación del modo apropiado de relacionarse estas realidades con el monarca, hasta entonces una relación fundamentalmente amistosa, pero ahora decididamente conflictiva. En esta carta se dicen cosas como que no es razón su cesárea majestad gaste las rentas de estos reinos en las de los otros señoríos que tiene, pues cada cual de ellos es bastante para sí, y éste no es obligado a ninguno de los otros, ni sujeto, ni conquistado, ni defendido de gentes extrañas, que provea de gobernadores conforme a las leyes de estos reinos, que les quede poder muy bastantísimo, tal que puedan proveer de los oficios, tendencias, dignidades e encomiendas, porque de otra manera muy vejados en enviar por la provisión a Flandes o a Alemania, no se podrán guardar las leyes que se piden. Esta demanda de autonomía a las ciudades tomaría carices de independencia a la hora de defender el asunto en la guerra que se estaba gestando en esos momentos. En Santiago de Compostela se celebraron cortes en marzo al objeto de conseguir fondos para cubrir los gastos derivados de la elección de Carlos I como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La afrenta que sufrieron 2 años antes al estar las Cortes presididas por un extranjero no se repitió en esta ocasión. Los procuradores en las Cortes tenían órdenes estrictas de las ciudades de negar estos subsidios, lo que ocasionó la suspensión de la sesión de Cortes, que se reanudaría en La Coruña, donde tras grandes presiones accedieron al subsidio a cambio de la promesa de revisar la política de nombramientos a favor de súbditos castellanos. La votación la ganaron las expectativas flamencas por 9 votos a 8. Los procuradores de León, Valladolid, Zamora, Madrid y Murcia se posicionaron en contra. Otro problema se añadiría a las Cortes. El obispo de Santiago reclamaba representación en Cortes.
y que no hiciera más sus veces Zamora. Fuese esta la causa, o fuese otra, Galicia se mantuvo al margen del conflicto que se estaba fraguando en ese momento, y con Galicia todo el norte y todo el sur. El ambiente no era precisamente de paz y concordia. Pedro Mártir señala en fecha 1 de marzo cosas terribles. Se dice que por el consejo de Capro y de los españoles que están con el rey, que son espada de dos filos de su patria, se piden dos cosas a Castilla. La primera, que se junten las Cortes en Santiago, poniendo vosotros la ley de que los diputados de las ciudades y villas de voto en Cortes no lleven otros poderes que los de obedecer a lo que mande el rey. Susurran que con esto se quita la libertad. Murmuran que esto se acostumbra a mandar a esclavos comprados. Yo veo dispuestos a muchos a la negativa. La segunda cosa es que se conceda el donativo que los españoles llaman servicio, aun cuando no esté exigido lo anterior. Las dos cosas serán para mal de los españoles. No sé lo que saldrá. Se creen harto hostigados hasta aquí. Si se añade espuela a las espuelas, temo las coces. Procuraron Chebres y otros que servían al emperador que los procuradores que se nombrasen en las ciudades fuesen personas que fácilmente otorgasen lo que en las Cortes se pidiese, porque no sucediese lo que en las Cortes pasadas de Valladolid. Pero algunos no obedecieron, no queriendo dar los poderes como se les ordenaba y mandaba las células reales. Y luego comenzaron a encontrarse los ánimos y a soltarse las lenguas. Y es que se había tensado demasiado la cuerda. En esos momentos todos estaban conformes, nobleza, delincuentes, prostitutas y pueblo, en que la situación había excedido los límites admisibles por el santo Job. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.